Ya, buenas noches chicos. Si se darán cuenta, salgo, estoy en la misma... Bueno, esta es mi cuenta, ¿no? Estamos en guardia, así que aprovechen que estamos eh, digámoslo así, priorizándolos ustedes, ¿no? Para que tengan toda la información, ¿no? Vamos a continuar. Lamentablemente el compañero que va a ser tejido nervioso se va a demorar un poco, así que para no alargar más todavía la presentación, ya vamos a hacer la de ojo y oído, ¿no? Ese es un tema o temas que no se ven, no se han visto desde, bueno, recién se están viendo desde la base 22, entonces son la segunda base que están viendo este tema como parte del sílabo, entonces digamos que son las ratas de laboratorio ahorita para la presentación de preguntas y por tanto no hay tanta información respecto a cómo son las preguntas que el doctor Paz les hace, ¿no? Entonces, para elaborar esta presentación he tenido que basarme en otras fuentes y más o menos también en la información que se les ha proporcionado a ustedes y en lo que a criterio propio veo que pueden que les pregunten, ya que el doctor Paz le encanta que se asocie no solamente a preguntas lateras, que son raras, sino también a preguntas en contexto clínico, pero que un contexto que podría que ustedes le entiendan solo sabiendo con la parte histológica, ¿no? Obviamente todos estos contextos van a poder reforzarlos más adelante, pero vale la pena que los aprendan desde ahora, ¿no? Mi nombre es Jeremy Ladines y bueno, vamos a empezar con un repaso. A diferencia de mi compañera, yo no voy a hacer una teoría como tal inicial porque no va a alcanzar el tiempo, sería acabar mañana. Entonces, vamos a continuar con las preguntas. No, no importa si responde bien, si responde mal. Lo que importa es que lo hagan ahora, porque es peor que lo hagan en el examen, ¿no? Vamos a empezar con la primera pregunta. Esta pregunta hace referencia al tema de ojo, ¿no? Eh, ¿Cuál de las siguientes afirma... Ah, perdón. Un momento, chicos. Creo que hubo un error. Esta... Oh, Dios. Ya, casi les iba a champear la clave. Y recién empezamos la parte de la teoría. Lo teórico práctico. Ya, para la primera pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe la estructura denominada B en la siguiente figura? ¿No? Esa figurita, lo voy a señalar ahorita. Un momento. Esta estructura de acá, que es la B. Para eso tienen que saber bien las estructuras que componen esa parte del ojo y también la función que tiene cada parte del ojo. Vamos a vernos después. Vayan diciendo, marcando. Si se equivocan, no importa. Si tienen dudas, no importa. La idea es poder resolverlas acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien que dé otra clave? Ya. Creo que con eso es suficiente. Seguramente van a ir marcando más. La respuesta a esta pregunta es la C. Para eso nosotros tenemos que identificar qué tipo de estructura es la que está viendo esta figura, ¿no? La figura B. Para eso tenemos que conocer el canal de Schlemm. El canal de Schlemm, para eso uno tiene que saber cuáles son las capas del ojo, ¿no? El ojo tiene tres capitas. Una capa externa, una capa media, que acá está a media cortar, pues la parte anterior del ojo, y una capa interna que tampoco se observa porque, bueno, principalmente posterior, ¿no? La capa externa, la que estoy señalando y que es celeste, es la capa irideo, digo, la capa esclerótico corneal. O sea, que está formado por la esclerótica, que es una capa fibrosa de tejido conjuntivo denso y
regular, y la córnea, que es una estructura con múltiples capas, que también va a haber una pregunta acerca de esa, también es recurrente, y que nos permite el pase de la luz, ¿no? Es el primer difractor de la luz, ¿no? Ahora, la esclerótica y la córnea van a formar un ángulo junto con el iris, ¿sí? Hay un ángulo llamado iridio corneal porque está formado por el iris y la córnea y que justamente su vértice está a nivel de del limbo esclerótico corneal o iridio corneal. Ese limbo es importante porque justamente marca la fase de transición entre una córnea y esclerótica, pero también es una zona donde va a darse el drenaje del líquido acuoso, del humor acuoso. ¿Qué es el humor acuoso? Es una sustancia que se forma a nivel del cuerpo ciliar, parte de la túnica media, de la túnica vascular, y que va a permitir formar o rellenar la cámara anterior del ojo. La cámara anterior del ojo, ¿desde dónde va? Desde la córnea hasta más o menos a nivel del iris. Y después tenemos a la cámara posterior, que es del iris al cuerpo ciliar. Y después tenemos a la porción posterior, que es otra cosa. Una cosa es la porción anterior, otra cosa es la porción posterior, otra cosa es la cámara anterior y la cámara posterior. Pero tanto la cámara anterior como la cámara posterior, que forman la porción anterior del ojo, van a estar llenos de humor acuoso. El humor acuoso se forma acá, se transporta. ¿Y cuál es la función del humor acuoso? Constantemente está que se forma porque justamente junto con esa agua va a contener algunos nutrientes que van a permitir la nutrición, van a permitir la alimentación, ¿no? Digamos así, de la córnea y del cristalino. ¿Por qué? Porque la córnea y el cristalino no son vasculares, ¿sí? Si se corta la comunicación o la producción del humor acuoso, es muy probable que el cristalino y la córnea se mueran, ¿no? O sufran algún tipo de ulceraciones, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el canal de Schlemm, que justamente está en este ángulo, se ocluye, se obstruye? Justamente, como el humor acuoso está en constante producción, va a aumentar y aumentar y aumentar la cantidad de volumen y con ello va a aumentar la cantidad de presión. Ese aumento de la presión de la cámara anterior y también podría ser posterior según los tipos, es lo que nosotros denominamos glaucoma. Y justamente la pregunta estaba relacionada con esa patología. Ahora, otras estructuras que estaban presentes y que los nombran con letritas, ¿no? Tienen que recordar. La C, por ejemplo, es el esfínter. Recuerden que el iris va a tener dos músculos muy importantes porque van a permitir la regulación del diámetro de la pupila. La pupila es ese hueco que que está rodeado por el iris. Y ese iris, como esfínter, va a permitir que se achique, porque un esfínter achica, acorta, hace miosis. ¿Y quién es el que hace miosis? Lo parasimpático. La inervación parasimpática permite la miosis, mientras que el dilatador del iris va a permitir hacer la midriasis, va a abrir la pupila. Y eso va a estar mediado por una inervación simpática. Eso también lo tienen que recordar, lo van a ver en neuroanatomía, no se preocupen. También tenemos a los músculos ciliares. Los músculos ciliares van a permitir justamente que estos filamentos que están acá, los estoy resaltando, que son con G, que son las fibras unulares, puedan anclar al cristalino, pero no solamente anclarlo. El cristalino es un lente, literal es un lente, que es muy flexible, puede comprimirse, puede hacerse más ancho o puede hacerse más delgado. La capacidad del cristalino para poder cambiar de forma se llama acomodación. Y es gracias a la acomodación que nosotros podemos ver de lejos y de cerca. Nosotros acercamos o alejamos un papel con una escritura, nosotros tenemos que procesar en un tiempo la capacidad de poder leer de lejos y si nos acercamos el papel también la capacidad de ver de cerca. Y eso es mediado por la acomodación del cristalino. También tenemos la conjuntiva, que es la mucosa que protege la parte exterior del globo ocular, el humor vítreo, que a diferencia del humor acuoso no se produce constantemente, se mantiene en toda la vida, prácticamente no hay cambios, ¿no? La córnea, que es la parte más anterior, etcétera, ¿no? Esas estructuras tienen que reconocerlas, para ahora y también para neuronato. Segunda pregunta. ¿En cuál de las siguientes estructuras se encuentra la perilinfa? Esa es una pregunta de oído. Les doy un minutito para que lo respondan.
Interesante. Están diciendo C. ¿Alguien tiene otra clave? No. Consenso. Al parecer todos dicen C. Ya. Para no hacerla más larga, vamos a continuar. La respuesta es la E, la rampa timpánica. Para eso, primero vamos a hacer un repaso rapidísimo de oído. Oído. Se divide en oído externo, oído medio, oído interno. ¿Cuál es la función del oído externo? Permitir el transporte de las ondas mecánicas que se transmiten por el aire hacia el tímpano. El tímpano, como si fuese un tambor, va a vibrar tras la llegada de esas ondas mecánicas transmitidas por el aire y van a hacer vibrar los huesecillos del oído medio, tanto el martillo, el yunque y el estribo en ese orden. El estribo es como un pistón, como una máquina que hace empuje y justamente ese pistón va a dirigirse sobre la ventana oval. Esa ventana oval es una ventana literalmente abierta, no tiene ni una membrana, que va tras justamente el pistoneo de ese estribo, hacer vibrar las ondas, la endolinfa, o sea, la sustancia que está dentro del sistema vestibular y también coclear, y justamente la formación de esas ondas mecánicas transmitidas por el agua van a dirigirse por todo el sistema vestibular y próximamente por el coclear para llegar al órgano de Corti. Obviamente en el sistema vestibular también van a necesitar esas ondas mecánicas para poder transmitir el impulso nervioso, convertirlo en impulso nervioso. Eso es básicamente lo que es la transmisión del sonido. Empieza como una onda mecánica transmitida por aire, sigue una onda mecánica transmitida por fuerza, por choque o compresión, que son los huesecillos, sigue una onda mecánica transmitida por el agua y termina como transmisión nerviosa potencial de acción, ¿no? Es así que podemos observar que en el oído interno, especialmente en la zona coclear, la coclear, ¿por qué le llaman coclear? Porque parece una cóclea, parece un caracol, va a estar, si lo cortamos, no cortamos a la cóclea, como se observa acá, vamos a observar una serie de rampas. A las rampas les hacen alusión a las cavidades que están llenas de perilinfa y que van a ser entre las primeras que van a ser las que van a vibrar. Estas rampas van a empezar como la vestibular y van a terminar como la timpánica. Y ambas se comunican a nivel del extremo de esa cóclea, a lo que llamamos el icotrema. Lo que más importa es que esta perilinfa va a hacer vibrar las membranas que la dividen con la endolinfa, que es lo de rojo, y justamente la endolinfa es donde se ubica el órgano de Corti, que justamente es el órgano responsable de la transmisión del sonido o de la conversión de sonido a impulso eléctrico, de la vibración a impulso eléctrico, ¿no? Esta endolinfa y la perilinfa tienen orígenes de su producción, porque son líquidos, diferentes, ¿sí? Mientras que en la endolinfa se origina la estrella vascular, que es literal está al costadito, acá es donde estoy señalando, la perilinfa se origina en otro lado, ¿sí? Más relacionado con la sustancia perióstica. Mientras que el drenaje se da en otros lados. Esto tampoco no importa. Lo que sí importa es la composición. La endolinfa se va a parecer mucho como la sustancia, como el líquido intracelular. Tiene poco sodio y tiene un montón de potasio. Mientras que la perilinfa va a tener lo contrario, un montón de sodio y poco potasio, como el medio extracelular. Entonces, esa diferencia va a ser muy importante, especialmente la de la endolinfa, para poder generar los potenciales de acción a nivel del órgano de Corti. Y eso está relacionado a justamente la pregunta siguiente. Vamos a verla. Pregunta 3. En la estructura que se muestra a continuación, la estructura etiquetada como letra D es responsable de cuál de las siguientes. Les doy un minutito.
Ok, una compañera dijo E. ¿Alguien dice otra clave? ¿Dice la misma clave? No, nada. Ah, ya, a ver. Dice la E. O sea, consenso la E. Ya, al parecer dicen que es la E. Vamos a ver cuál es la clave. Y sí, la respuesta es la E. Justamente lo que había comentado. Uno de los orígenes, el origen de la producción de la endolinfa, la que está bañando el órgano de Corti, justamente es la estría vascular. La estría vascular, su nombre lo dice, está muy vascularizada y a su vez también está muy pigmentada, de paso, dicho sea de paso. Pero además de formar la endolinfa, es la responsable de hacer que la endolinfa sea diferente a la perilinfa. La perilinfa, como ya he comentado, parece más al medio extracelular y la endolinfa más parece al medio intracelular, más potasio, poco sodio, ¿no? Eso es lo principalmente que tienen que recordar de la estría vascular, si es que les preguntan. ¿Sí? He visto que podrían preguntarles. Ah, ya, sí, hay otras estructuras, ¿no? Que se observan acá, que hay algunas que sí tienen que saberlas. Aparte de la estría vascular, que es la parte más lateral, esta es la parte más medial, tenemos a esta zona que parece un techo sobre el órgano de Corti. Esta membrana, digámoslo así, se le llama membrana tectoria, en la que permite, tras su movimiento, tras su vibración, justamente activar a las digámoslo así, las células encargadas, ¿no? Las células columnares encargadas de la transmisión nerviosa. También, aunque no lo dicen mucho los libros, hay un huequito, ¿no? Que divide la zona interna de la zona externa. A ese huequito se le llama túnel interno. No hay, mucho, no hay mucha ciencia en esto. También tenemos el ligamento espiral, que está más medial, y etcétera, ¿no? Esas son estructuras que tienen que reconocer al menos. No creo que les pregunten histológicamente, pero sí la función. Lamentablemente en oído y en ojo, más que las estructuras, les van a preguntar más fisiología, aunque la verdad no deberían hacer eso, ¿no? Pero tendrá que soportar, chicos, no hay de otra. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes estructuras logra la detección de la aceleración angular? Pista está en el oído interno. A. Mácula del utrículo y sáculo. B. Células ciliadas del órgano de Corti. C. Cristas ampulares o crestas ampulares o ampollosas de los canales semicirculares. D. Células interdentales. E. Células pilares. A ver, alguien dijo C. ¿Alguien tiene otra? ¿Alguien dice A? ¿Alguien dice B? A ver, alguien dice B. ¿Alguien dice A? ¿Alguien se abalanza por la E? A ver, ya. La respuesta es la C. Está bien. Sí, los que han respondido la C es excelente. Para eso tienen que recordar el oído interno. ¿Cómo está conformado? El oído interno tiene una porción porque el nervio que justamente es el que va a transportar la información desde todo el oído, va a tener información tanto coclear, o sea, auditiva, como vestibular, ¿no? El vestíbulo, la zona vestibular, va a estar conformada por dos estructuras. eh, el sáculo, el utrículo. Y a su vez estas van a estar o van a contener una serie de proyecciones a las que nosotros llamamos conductos semicirculares, que son tres, y que se darán cuenta son perpendiculares entre sí. Uno va de arriba a abajo, otro va de derecha a izquierda y otro va transversalmente, ¿sí? O dicho de otro modo, anterior, posterior y lateral. Estas semicircunferencias, que son las conductos semicirculares, van a contener unas dilataciones a las que nosotros llamamos ampollas.
que están en la base, en el inicio de estos conductos. A su vez, los sacros y utrículos van a contener algunas estructuras importantes que en conjunto, o que van a componer unas células especiales que en conjunto van a generar los impulsos eléctricos que dan lugar a la ascensión vestibular, o sea, al del equilibrio. Pero el equilibrio, ya de ahora tienen que recordar o saber, se compone de dos partes. Un equilibrio rotacional, un equilibrio angular, o dicho de otro modo, aceleración angular, y otra que está relacionada con la aceleración lineal. ¿Qué es la aceleración angular? O sea, que yo, por ejemplo, giro mi cabeza y tenga la capacidad de poder, por ejemplo, mover los ojos adecuadamente, que no me maree, etc. Por ejemplo, cuando tú volteas, tú estás en un carro y estás volteando la curva, justamente la capacidad que nosotros tenemos de poder organizar nuestro cuerpo para no marearnos está dado por justamente las estructuras de esa aceleración angular, que son los conductos semicirculares, ¿sí? Mientras que el sacro y el utrículo van a participar justamente en la aceleración lineal, o sea, la capacidad que nosotros tenemos de poder ubicar arriba, abajo, derecha, izquierda. Si nosotros subimos un ascensor, bajamos del ascensor, nosotros tenemos, y tenemos un leve mareo, es porque justamente existe una leve alteración del sacro y el utrículo, ¿no? La cóclea, por su parte, bueno, está mediando la transmisión auditiva, que eso es otro mundo, ¿no? Pero lo que tienen que saber es justamente qué es la función de los conductos semicirculares y de sacro y utrículo, ¿sí? Ahora, ya, ¿verdad? Si en el conducto semicircular tenemos a las crestas ampulares, que son las zonas donde se da el impulso, donde se genera el impulso. En el caso del sacro y utrículo, las zonas donde se produce el impulso son los órganos líticos, si no me equivoco, organolíticos, ajá, le llaman los organolíticos. Son algunas estructuras que van a depender de unas piedritas, literalmente, pues se le llaman litos, que dependiendo de la capacidad que nosotros tengamos de poder mover la cabeza, es que se van a mover y también van a generar los impulsos eléctricos. Bueno, eso ya es más fisiología y también lo dicen los libros de histología, pero bueno, como les digo, acá mezclan ambos mundos. Y acá es una pregunta práctica, ya casi para acabar. Se obtiene una córnea y se examina mediante microscopía óptica, como se observa en la imagen. Identifica la capa indicada por la doble flecha, o sea, la capa que está acá, que lo estoy señalando con el puntero. Dígame cuál es la clave. A ver, dicen la E. ¿Alguien dice otra clave? Nada más. ¿Algo más? La C, la A. Ya, a ver. Ahí creo que sí. Justo. Justo. Casi consenso. Casi. La respuesta está bien, es la E. Para eso tienen que recordar las 5 capas de la córnea. De las 5 capas, 3 son celulares, están compuestas por células, y 2 son acelulares, o sea que no están compuestos por células. Ahorita vamos a verlo. Tenemos acá bien clarito cuáles son las 5 capas. Obviamente son muy, pero muy heterogéneas en cuanto a su grosor. Claramente el estroma es el que ocupa la mayor grosor, casi el 98% de todo el grosor es el estroma, que es la zona, digamos, no fibrosa, pero sí de tejido conjuntivo. Vamos a darse cuenta que acá principalmente, si recuerdan sus tejidos fundamentales, pueden dividirlo en una parte externa epitelial, una parte interna epitelial y un centro de tejido conjuntivo. Esas son las capas celulares. Esas capas celulares van a estar divididas como si fueran un sándwich por 2 capas celulares, una externa y una interna. La membrana externa también le llaman la membrana de Bowman, mientras que la membrana interna se le llama membrana de Descemet. De todas las estructuras, entre las más importantes está el endotelio, que es la parte interna,
el epitelio interno, que va a tener la función, por algo es plano, por algo debe estar plano. Ya he explicado a los grupos que fueron en la mañana. El endotelio va a permitir el pase de nutrientes por parte del humor acuoso a la retina, digo, a la córnea. ¿Por qué? Porque, como ya he comentado, tanto la córnea como el cristalino son avasculares. Entonces, necesitan de un epitelio que sea bien delgadito para que las sustancias pasen fácilmente, para que pasen por difusión. Es por eso que el endotelio es muy importante. Si el endotelio se rompe, es muy probable que también se altere la nutrición de la córnea y puedan producirse ulceraciones, etcétera, ¿no? Y esa es patología. Pero eso es lo principal. Lo más complicado es que se sepan las membranas, ¿sí? Bowman y Descemet, pero que se reconozcan las dos capas epiteliales y la estromal es lo básico. Por favor, tienen que recordarlo. Y por último, tenemos a la pregunta 6. Durante un seminario en grupos pequeños, se le pedirá que explique cómo los impulsos neuronales que se originan a partir de una imagen en la retina se conducen al cerebro a través del nervio óptico. O sea, prácticamente están explicando cómo es la transmisión nerviosa óptica, ¿no? ¿Cuál de las flechas etiquetadas que se muestran en la imagen identifica la ubicación de los cuerpos celulares del nervio óptico? Ahí tienen que conocer sus 10 capitas de la retina. Provecho. A ver, dígame respuesta. A ver, alguien dice la E, otro dice la E. ¿Sí van a continuar en consenso con la E o tienen otras claves? Si no la tienen clara, ahorita vamos a poder ver la situación. Porque les doy dato, la retina, a los que han ido obviamente al repaso, se darán cuenta que la retina, especialmente todas las capas del ojo, están presentes en sus esto, para ser susceptible de clase de práctica, ¿no? De una práctica o un examen práctico, ¿no? En cambio, el oído no va a ser, no van a preguntar, tenganlo por seguro. Sin embargo, lo principal que van a pedirles es identificar esto, ¿no? Las 10 capitas. Si no es en práctico, es en teórico. Así que, si se quedan con la E, creo que nadie más va a decir. A ver. Creo que les ha traumado esta pregunta. Es la D. ¿Y por qué es la D? Lean bien la pregunta. Dice cuerpos celulares del nervio óptico. El nervio óptico se origina acá, en la parte cuarta, donde están presentes, disculpen, donde están presentes los cuerpos celulares de justamente esas células ganglionares que van a dar origen al nervio óptico. Y el propio nervio está transcurriendo por la quinta capa. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí pueden observar la misma imagen que hemos presentado acá, pero también vamos a observar la imagen del ROS, ¿no? En el ROS observamos las 10 capas de la retina y entre ellos podemos observar, entre las últimas dos, la capa ganglionar. Bueno, en realidad son las últimas tres, ¿no? Porque la membrana limitante interna también está presente, aunque es tan delgada que a veces no se puede evidenciar. Tenemos la capa ganglionar y la capa de fibras de nervio óptico. Estas capas de fibras de nervio óptico son las que generan los axones, como acá se observan, son los axones. Y los cuerpos neuronales son los que están delimitados en el ganglio, la capa ganglionar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que uno identifica principalmente en la retina? En la retina, si ustedes ven a simple vista, dicen, uy, no, acá me traumé, ¿no? Acá no identifico nada. Pero sí, hay cosas que sí uno puede identificar claramente. Si uno sabe ya desde lo básico qué son los núcleos,
podemos observar que hay 3 franjas claramente delimitadas de núcleos. 3 franjas bien delimitadas. De abajo para arriba, o de exterior a interior, porque esta es la parte más exterior, la parte más exterior, recuerda que esta es la coroidesa por si acaso. Entonces, esta es la parte más externa, la parte más interna. De lo interno a lo externo podemos observar, por ejemplo, la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa ganglionar. Por algo le llaman nuclear, porque tienen núcleos, por no le han puesto el nombre. Entonces, estos núcleos se van a corresponder con ciertas estructuras o ciertas células importantes, que no son todas, porque esta retina se caracteriza por tener una inmensa cantidad o diversidad de células, pero ustedes tienen que ahorrar 3. Los fotorreceptores, por supuesto, donde se ubica la capa de los los núcleos de fotorreceptores en la 4ª capa, ¿sí? ¿En dónde están las neuronas bipolares? Famosas porque son una de las pocas ubicaciones donde una neurona bipolar se ubica o se encuentra. La neurona bipolar, si recuerdan, o van a verlo en nervioso, o ya la han visto en nervioso, no está muy frecuentemente distribuido en el organismo o en el sistema nervioso, solamente en lugares limitados. Entre ellos está la retina. Entonces, acá en la capa nuclear interna están los cuerpos neuronales de las células, de las neuronas bipolares, ¿no? Y la capa ganglionar es la última, la más interna, la cual va a componer los núcleos de las células que van a dar lugar al nervio óptico. Esas son las 3 células principales que tienen que saber. Las demás células las pueden conocer si quieres, no vamos a prohibir que no lo sepan, pero no es tan necesario. Después tenemos el epitelio pigmentario, que es la capa más externa, que a veces ni siquiera la incluyen dentro de las capas de la retina. Y bueno, acá están las fibras del segundo par, ¿no? Que es el nervio óptico. Ahora, las otras capas, a las que usualmente les llaman plexiformes, hacen referencia ya no a cuerpos neuronales, sino a axones o a dendritas. Esos axones o dendritas que van a comunicarse entre esta capa celular y esta capa celular van a dar lugar a una capa flexiforme, en este caso la interna. Las axones, las dendritas de la capa ganglionar con los axones de la capa nuclear interna va a dar lugar a esta capa plexiforme interna, mientras que las dendritas de las células bipolares con de los axones de los fotorreceptores van a dar lugar a la capa plexiforme externa. ¿Sí? Eso para que lo puedan recordar. Ahora, una pregunta que también les podrían hacer es ¿en qué capa se ubican los fotorreceptores? Lamentablemente los fotorreceptores, habrán visto en la imagen, acá en la imagen, son estructuras largas. Por tanto, van a estar longitudinalmente en varias capas que se observan acá, ¿no? Por ejemplo, empieza ya desde la segunda capa, ¿sí? Empieza desde la segunda capa y termina aproximadamente entre la 4ª y 5ª capa, ¿sí? Pero la parte más importante es donde están sus somas, que justamente se ubica en la 4ª capa, que es la capa nuclear externa. Eso es lo que tienen que saber identificar, ¿sí? ¿Dónde están los conos y bastones? Y nada más, eso es principalmente lo que les pueden preguntar, pero a su vez también saber que son las últimas capas donde se origina el nervio óptico, que también obviamente su cuerpo neuronal está ahí, etc. Entonces, una pregunta que podría hacerse, y que obviamente la respuesta es que es falso, es que los fotorreceptores directamente no forman el nervio óptico. Los fotorreceptores van a hacer sinapsis con muchas otras células o muchas otras neuronas para recién, con las capas ganglionar, las células ganglionares, formar el nervio óptico. ¿Sí? Esa es una cuestión que uno debería saber, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado, les haya interesado. La verdad es que el tema como tal es muy denso. No voy a decir que hasta para mí, hasta para nosotros como ayudantes no es tan fácil abordar este tema. Sin embargo, como le he hecho lo más ameno posible para ustedes. Y seguramente las preguntas que van a venir de ustedes van a ser mucho más sencillas que las que presenté, así que siéntanse aliviados. Ahora, creo que solo falta un tema. Voy a preguntar si es que va a ingresar. Esperemos que sí.